queridos compañeros, invitados. Ahora lo voy a ir a presentar uno por uno. Tenemos invitados internacionales y también algunos invitados nacionales que les van a dar algunas gratas sorpresas. Empezaremos con Jorge Raúl, el compañero que nos acompaña de Chile. Como ya se ha dicho, él ha sido dirigente estudiantil en la Universidad de Valparaíso, pertenece a las filas de Convergencia Social, una de las corrientes importantes del Frente Amplio en Chile. Con ustedes, Jorge Raúl, por favor. Hola compañeros, compañeras, un gusto poder conocerlos, felicitarlos primero por la instancia, tener una oportunidad para poder discutir, para poder comentar lo que estamos viviendo en distintas realidades en el continente, siempre es grato y nos sirve para agudizar también las reflexiones que nosotros podamos ir construyendo. He tenido la suerte de poder conversar algo con algunos compañeros de Súmate de Nuevo Perú que me han también permitido ir compartiendo ciertas reflexiones, preparar una presentación que se pueda adecuar también a lo que nos convoca, que es la participación de los jóvenes. Yo ahí quisiera partir esta presentación dando cuenta de los procesos que hemos vivido en Chile, de la participación de los jóvenes en las luchas sociales y políticas de las últimas décadas. Particularmente desde mi experiencia, yo vengo desde una militancia que se construyó desde la organización social, y desde la organización social y la reflexión y la lucha política en ese espacio es en la cual fuimos proyectando la construcción de un instrumento político, de un partido como Ideas Convergencia Social, de la necesidad también de buscar alternativas de cambio y transformaciones radicales a lo que vivíamos en nuestro país, de lo que se sufre en Chile con el neoliberalismo. Y en ese sentido lo que voy a tratar de hacer es un repaso, espero que también me puedan ir moderando en el tiempo, entiendo que ahora es un poco más reducida la presentación, pero voy a tratar tanto en las preguntas como en lo que me había como propuesto, que era desde la educación, poder llegar al contexto actual que nosotros tenemos en Chile y la participación de los jóvenes en ese proceso, tratar de hacerlo lo más resumidamente posible y esperar que tengamos preguntas o conversaciones posteriores que nos permitan profundizar en esos elementos. Si es que estamos como de acuerdo y se escucha bien, espero que no tengamos problemas de conexión. Voy a partir con quizás una reflexión de uno de los presidentes que para nosotros en Convergencia es de gran importancia por su trascendencia en el proyecto histórico, más allá del contexto y de las reflexiones que uno pueda tener respecto a la frase en sí, es del presidente Salvador Allende, y que tiene que ver con ser joven y no ser revolucionario. Es una contradicción hasta biológica. Me parece que es interesante partir con esta reflexión, más allá de que el contexto pueda ser situado y puedan existir ciertos debates en cómo lo da, en un imaginario de jóvenes que mantienen un espíritu rebelde de transformación en sociedades que lo que han ido construyendo es un proceso de mercantilización de la vida misma, de la vida expresada en ciertas dimensiones propias del neoliberalismo. Tengo una pregunta antes de partir. ¿Se ve bien? ¿Ustedes Sí, me lo logran ver? Ya, perfecto. Era para partir, para estar seguro de eso. Entonces, sí. en la exposición pretendo abordar y situar a los jóvenes como parte del engranaje, si no el motor de la política, de las luchas sociales, de las transformaciones que han proyectado a Chile como un país distinto. Y acá no podemos entender lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en nuestro país sin comprenderla dentro de un proceso histórico que viene con el término de la dictadura militar, de la dictadura de Pinochet, y sobre todo en una dictadura que lo que hizo fue desarticular al movimiento social, una dictadura que puso en duda la existencia, en este caso del movimiento estudiantil, pero también de la movilización y la actividad de los jóvenes. Hay un contraste entre la vitalidad política de los estudiantes, particularmente de los años previos a 1970, en el cual se rompe con la democracia en Chile, la década de los 80 de una fuerte lucha por la vuelta a la democracia, y las peleas de baja intensidad de los años de la transición. ¿A qué me refiero con años de transición? Es al periodo que ahí me imagino que también pueden ir preguntando o pidiendo aclarar si
me quieren interrumpir también es bueno para poder, quizás ciertos conceptos, ciertas cuestiones que no sean bien entendidas, es el periodo posterior a la dictadura y un pacto entre la Concertación, que es los partidos en donde encontramos a el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, Partido Radical, partidos de centro izquierda, en conjunto a la derecha, que es la llamada la Alianza Democrática, que es la Unión Demócrata Independiente, que hasta el día de hoy existe, Renovación Nacional, partidos de derecha, que buscan construir este pacto de transición, que tiene como producto una iniciativa política organizada en función de conseguir el objetivo de la fragmentación y la despolitización del movimiento social. Este es un aspecto importante, porque en definitiva lo que se logra a partir de este avance es que una vez terminada la dictadura en Chile, lo que existe es una movilización electoral masiva, puramente electoral, pero sin alterar la obediencia a la Constitución. Algo que desde ese entonces y desde ese pacto de la transición va a ir agudizándose hasta los tiempos actuales, en donde en Chile existe un fuerte cuestionamiento a la Constitución y una transformación radical de la sociedad. Acá se anula la potencia de los movimientos sociales constituidos en la lucha contra la dictadura. Hay una desideologización, si lo queremos llamar, del retorno a la democracia, relatada como una lucha post-política, es decir, una vez que se vuelve a la democracia, la organización y los movimientos sociales ya no tienen sentido, la política empieza a desarrollarse por el lado, se construye en espacios de las instituciones que son, en este caso, secuestradas por las organizaciones tanto de la Concertación como de la Alianza, la derecha y esta centroizquierda, entre comillas, que condena la movilización social a una imagen como del oscuro infierno, del caos, del desgobierno, la irracionalidad, es decir, el poder volver a los tiempos dictatoriales si es que nos organizábamos y construíamos fuerza social. En esta voluntad, entre comillas, tuvo cierto grado de éxito, pero fue contenida por la resistencia de los jóvenes, particularmente por la resistencia estudiantil a la profundización de las reformas neoliberales en el sistema educacional. Conversábamos y era interesante poder abordarlo desde lo educacional porque también después va desprendiendo otras luchas importantes en nuestro país. Acá lo que ocurre es una liquidación de la red pública y la mercantilización desatada de la educación, desde una educación previo a la dictadura que iba en fortalecimiento y reconstrucción y desarrollo en un proyecto país, desde el proyecto de la Unidad Popular, principalmente público y común, por lo tanto, que combatía la desigualdad, la segregación y que le entregaba valor, en este caso, a las personas, se fue transformando en un proceso de mercantilización desatada. Lo público se empieza a fortalecer, o sea, lo privado se empieza a fortalecer y lo público empieza a ir en desmedro de lo privado. Se generan contradicciones que afectan la vida cotidiana de las mayorías y que continuamente fueron agrietando las promesas de la transición neoliberal. Acá lo que se proyectó es que esta vieja idea del neoliberalismo, del ascenso social individual, de la meritocracia como fundamento, en esta educación moderna, empezó a entrar en contradicción y no era capaz de sobrellevar esa dimensión. Fueron pasando ciclos de luchas corporativas, por más becas y más créditos, por salvar las instituciones, por un techo que se llueve, o más sillas para las salas, hacia la emergencia de primeros conflictos que se desarrollaron en primera instancia entre los estudiantes, los jóvenes y las autoridades, después entre el gobierno y los estudiantes, y finalmente contra el sistema en su conjunto. Y acá quizás para nuestra experiencia ha sido importante también poder distinguir, y sobre todo para los jóvenes, las jóvenes que están escuchando el debate, la importancia que tiene la lucha educacional en una dimensión de la política que de repente no es tan fácil de entender, pero hay muchos intereses que están operando en ese escenario. Y acá es donde la educación al final juega la reproducción y la legitimidad. En el caso nuestro era la del Chile neoliberal, que haya existido un foco permanente de conflicto que terminó evacuando una crítica general y transversalizada hacia la educación, que es también a través de la educación donde se construyen los valores, los principios, las ideas, los usos sociales
es decir, donde las fuerzas vivas que actúan en este campo van generando la conversada, la trabajada, la discutida hegemonía, es decir, es acá donde uno puede evidenciar, y en nuestro caso fue muy patente, ver cómo, por ejemplo, en Chile, la intervención de la Iglesia Católica, por dar un ejemplo, o la intervención de los empresarios en la discusión educacional se transformaban en actores preponderantes por encima de los movimientos sociales que se articulaban y que representaban intereses reales de contradicciones que estaba expresando el sistema educacional. Sus efectos son múltiples y contradictorios, son los intereses que se empiezan a poner en juego, intereses culturales, sociales, y que el movimiento estudiantil con su emergencia, el movimiento social, ya lo decía en la intervención Tito, tiene una preponderancia importante en movilizaciones más amplias y más transversales ya en los 2000, pero los 2000 también es una consecuencia de este tránsito, de este paso de demandas corporativas, de transformaciones más bien de un carácter no necesariamente transversal o estructural, de una parte del gremio educacional que vivía complicaciones más materiales, pero que posteriormente se van distinguiendo. Si es que uno lo tuviera que resumir, este periodo es un periodo de crisis, de supervivencia, de reconstrucción, para pasar posteriormente a un periodo de lucha e introspección, un periodo que se empieza a desarrollar desde del 97 al 2000, donde empiezan a aparecer las primeras grandes movilizaciones que tiene nuestro país, en el año 2000, por ejemplo, y que venían también acrecentados con lo que fue la crisis asiática, cuando en el 97 comienza y que golpea fuerte a Chile, que empieza a generar contradicciones también respecto a la educación pública y la precarización que estaba teniendo, un modelo educacional en donde la concertación y los partidos de centro izquierda que venían a transformar el modelo educacional, terminan regulando ese modelo, terminan perfeccionando el neoliberalismo en esta concepción de humanización que es errada y que al menos nosotros no compartimos, porque apostábamos por una transformación radical del sistema. La concertación logra imponer mecanismos de regulación y políticas que ocasionan la emergencia de movilizaciones aún más fuertes. Y ahí al menos voy a tratar de ejemplificar con algunas. Esto va gatillando también una dinámica en las organizaciones de los jóvenes, en la organización estudiantil, que también rompe con esas estructuras más tradicionales. Ya no son los estudiantes organizados desde el control de los partidos tradicionales, de las estructuras tradicionales, sino que emerge una fuerte organización desde las asambleas, una organización de base que cuestiona fuertemente a los dirigentes, en donde las relaciones de los dirigentes estudiantiles con los gobiernos de turno, que tenían que ver más bien con una legitimación de sus propuestas en materia educativa, pasan a ser ya una deslegitimación y un cuestionamiento a la estructura educacional, y emergen acá las masas y la politización de los estudiantes. Lo decía yo, el año 2001 los secundarios realizan protestas masivas protagonizadas por decenas de miles de escolares en demandas por el pase escolar. El pase escolar, no sé si allá es lo mismo, pero es una tarjeta para poder transportarse en el transporte público, algo que después gatilla en el 2000, el año pasado, en el año 2019, pero que ya tenía que ver con el transporte, en este caso para los estudiantes, y acá se da cierta evolución de la propia estructura y de la crítica que tiene el movimiento estudiantil. De hecho, esa movilización, para la prensa de entonces la denomina la movilización más grande estudiantil desde la dictadura. Empiezan a bajar los sectores populares que se habían desvanecido supuestamente terminada la dictadura, que habían sido genuinos en su desarticulación desde el punto de vista del pacto de la transición, se empiezan a articular y empiezan a evolucionar de su crítica al modelo educacional y a una transformación política y de clase aún inconclusa del carácter de sus bases, de sus dirigencias y del modelo. Es así como el gobierno, en este caso de Ricardo Lagos, en el año ya 2004,
anuncia un proyecto de ley de financiamiento de la educación superior que en concreto significa terminar con el eterno déficit del Fondo Solidario, que es un sistema de financiamiento de créditos, al entregar su administración a la banca, y por ende creando así lo que se conoce en Chile como el crédito con aval del Estado. Este es un aspecto importante porque el crédito con aval del Estado lo que hace es disparar en la educación superior la matrícula de los estudiantes, en este caso, porque el Estado mediante créditos lo que hace es otorgarle a esos estudiantes la posibilidad de que puedan ingresar a las universidades. Acá se amplía de forma muy grande de la matrícula en las instituciones, fortaleciendo principalmente las instituciones privadas, pero además ya deja de establecerse en los jóvenes, y sobre todo en la educación superior, esta suerte de elitización en donde los jóvenes eran sujetos privilegiados, o las jóvenes eran sujetas privilegiadas que entraban a la educación superior en nuestro país, sino que ya era un proceso más transversal, donde la diversidad de clases permitía incorporar a estudiantes precarizados, sobre todo en las universidades que tenían menor calidad, que les permite ingresar a estas instituciones educativas, pero que en las propias instituciones empiezan a vivir las contradicciones de la desregulación propia del sistema. Instituciones que lucraban con la plata de las familias, los estudiantes se empiezan a transversalizar y ya no son solo las expresiones elitarias que decía anteriormente, sino que un estudiante vivía la misma contradicción que una familia en Chile. El estudiante estaba igual de precarizado, y ahí empiezan a surgir, y surge lo que fue la movilización pingüina del 2016. Esta movilización pingüina trae consigo una crítica a la estructura, educación pública, gratuita y de calidad, pero además tiene acá, en su término de la movilización, una gran complicación que se da a partir de el cierre de la movilización que trata de dar el gobierno de Michelle Bachelet, una presidenta socialista en ese entonces, socialista para la realidad de Chile en cuanto al Partido Socialista, pero que en el fondo de sus políticas termina estableciendo un acuerdo con la clase política que limita las posibilidades de cambio y de transformación en materia educativa. De hecho, se termina la Ley General de Educación. Para darles un ejemplo, yo en ese tiempo estaba en la la secundaria, en la media que es acá en Chile. Nosotros en nuestro colegio, en el colegio que estaba yo, aumentaron las movilizaciones, nos tomamos 21 veces el colegio, nos desalojaron 19 veces, imagínense ustedes lo que es dar un año educativo en 21 tomas, en 19 desalojos, en enfrentamientos para que la lógica de la educación entendida como un bien de consumo, como una mercancía, pasar a ser parte de un sistema estructural, un derecho que debería estar garantizado para todos y todas, que fue madurando en el movimiento estudiantil. Hay una imagen muy gráfica en Chile que refleja este periodo, que es lo que llamamos la pérdida de la inocencia. Es Michelle Bachelet con la derecha y con la concertación en ese entonces levantando las manos arriba, con parte del movimiento estudiantil, pero dando cuenta de un proyecto que mantenía en su estructura lo que había sido en ese entonces el modelo educacional chileno. No cambiaba la estructura, ni siquiera lo humanizaba. Lo que establecía ahí era una modificación que introducía mayor evaluación, mayor inspección, mayor clasificación de los establecimientos según su nivel de desempeño, y difusión de los resultados, pero lo estructural no cambiaba ni las lógicas de financiamiento, ni la relación respecto a principios de cooperación y no de competencia establecida entre los establecimientos educacionales. Esto genera el 2011 el proceso más importante de movilización que tiene Chile en el tiempo reciente hasta ese entonces, que es la movilización estudiantil que llegó a convocar en agosto y que no se sabe mucho, pero que según las cifras de ese entonces, a 1 millón de personas en el Parque O'Higgins de Chile. Perdón, tomando un poquito de jugo. Esa movilización genera una reflexión en el mundo estudiantil que rompe con la forma en la cual ya no se desarrollaba solamente una crítica a la estructura, al modelo económico establecido en el cual la educación era entendida como una mercancía,
Solo para ponerles una cita, Sebastián Piñera el 2011 dice en una conferencia de prensa en la movilización: la educación es un bien de consumo, la educación es un bien de inversión. Ese era lo brutal del neoliberalismo en Chile. El presidente de la República podía salir diciendo que la educación era un bien de consumo. Esta movilización lo que hace es romper con esa estructura, instala la educación gratuita, de calidad, sobre todo detrás de una concepción de la educación como un derecho social, y rompe con los principales o con varios elementos del neoliberalismo y su forma de reproducción. ¿Cuáles son estos? Primero, el fin al lucro. El fin al lucro, una forma de capitalización, de la capitalización, de la apropiación, en este caso con recursos públicos. Las instituciones en Chile recibían recursos públicos y después se las llevaban para la casa los dueños de esos establecimientos educacionales, y empiezan a romperse culturalmente ciertos elementos importantes que tienen que ver con lo que ocurre hoy en el 2019. Yo siempre digo este ejemplo, pero mi mamá, por ejemplo, que es en ese entonces siempre fue una votante de la Concertación, mi mamá hasta antes del 2011 no cuestionaba el lucro en la educación. En Chile fue tan efectivo la construcción del modelo y la instalación de que cuestionar el lucro en la educación, mientras la educación fuera de calidad, imagino que en todos los países se habla bastante de la educación de calidad, mientras la educación no fuera de calidad, estaba bien, no había inconveniente con el lucro en la educación. Una vez terminado el 2011, ya nadie, y mucho, y el consenso social que existía en ese entonces y que lo rompe el movimiento estudiantil, establecía un fuerte cuestionamiento hacia el lucro, y donde ya las personas no podían lucrar con la educación de los chilenos, con la plata de los chilenos. La educación tenía que ser entendida como un derecho social, debería ser garantizada, debería propender a un ascenso social, por lo tanto, una ruptura con las lógicas tradicionales en las cuales se había concebido la educación, y que tienen consecuencias posteriores también. Voy a tratar de, después si es que hay dudas o conversaciones sobre este tema, poder reforzarlo más, pero este movimiento estudiantil tiene ciertas ganadas en materias de educación, pero quien, dado el gobierno de Piñera y posteriormente el gobierno de Bachelet, nuevamente su segundo gobierno, no se logran procesar en transformaciones estructurales. Para decir un ejemplo, la educación chilena sigue siendo una educación en la cual los establecimientos educacionales compiten por los estudiantes porque traen una billetera atrás. La educación, lejos de ser la educación gratuita, lejos de ser una educación que fortalece un rol del Estado, una educación pública para todos común, se transformó nuevamente, hoy con más plata del Estado, en el fortalecimiento de una educación de mercado, en este caso en una lógica de Estado subsidiario, que le entrega la plata a las personas para que vayan a ciertos establecimientos educacionales. Esto genera varios hitos importantes. El gobierno de la presidenta Bachelet tiene varias complicaciones. De hecho, la lógica en la cual se iba a financiar la educación tenía que ver con el financiamiento de parte de una reforma tributaria que en lógica nuestra era más plata para la gente para poder financiar y que los ricos ganaran menos para poder tener recursos. El presidente de los bancos, en declaraciones en ese entonces, sale reconociéndose como el papá de la guagua, como el papá de la reforma tributaria. Es decir, una de las personas más importantes que tenía plata en el crédito con aval del Estado, que tenía recursos, que asumía una estructura educacional de mercado, es el responsable de la reforma que iba a financiar la educación de los chilenos y las chilenas. Entonces ahí se generan una serie de contradicciones que no permitieron procesar el movimiento estudiantil, hasta el día de hoy no lo resuelven, y que gatillan el surgimiento de otras esferas de movilización social importantes. Cuando se cuestiona el lucro en la educación, surgen otras movilizaciones que también establecen desde los derechos sociales que deberían estar garantizados para las personas, cuestionamientos que son importantes en este Chile emergente, un Chile de cambio, de transformación. Es acá, por ejemplo, donde surge el cuestionamiento a las AFP, al sistema de AFP, que tiene nuevamente a movilizaciones donde ya los jóvenes en esa dinámica de ruptura con lo educacional se transversalizan, se homogenizan en la lucha del país por pensiones dignas para las personas mayores. Es acá donde ellos son capaces de introducirse en el campo de la política, y en el caso nuestro también ir asumiendo una reflexión
propia del quehacer, de entender que la política por sí misma, estos partidos tradicionales, no iban a ser capaces de procesar el malestar social y de construir transformaciones en los límites que nosotros nos habíamos establecido, que cambiaran el carácter del Estado, que permitieran garantizar derechos sociales para las personas, que abrieran el Estado a una democratización real, donde las organizaciones sociales de las cuales éramos parte pudieran formar y ser activos protagonistas de esto. En este caso, nosotros veníamos desde una reflexión histórica, como lo describían ustedes en Súmate, pero también de una reciente movilización estudiantil que genera un activo grande, que empieza a entender la necesidad de la emergencia política, de construir alternativas políticas. Nosotros, en el caso mío, vengo de lo que fue el movimiento autonomista. De hecho, hemos logrado compartir y desde ahí nos conocemos con algunos compañeros de ustedes también y compañeras con los cuales hemos estado discutiendo. Ese movimiento autonomista reconoce la necesidad de construcción de un instrumento político, pero también de articulación y de fortalecimiento del mundo social, territorial. De hecho, en nuestra experiencia, en el caso mío y de varios compañeros y compañeras de Valparaíso, yo fui presidente de la Universidad Católica de Valparaíso, nos metimos a la disputa institucional también. No abandonamos ni la construcción social, ni tampoco la construcción de un instrumento político, pero eso requería en ese entonces el poder meternos a esa disputa institucional. Y a mí, solo para decirles un ejemplo, me tocó y nos metimos en la disputa de los gobiernos locales, los municipios, de la alcaldía de Valparaíso. En Valparaíso, en Chile, tenemos una alcaldía que es del Frente Amplio, que posteriormente tuvimos diferencias, podríamos haber tenido discusiones, pero una alcaldía que se gana rompiendo con la estructura tradicional, liderada por jóvenes. Jorge, que es el actual alcalde de Valparaíso, era un presidente de una federación de estudiantes. Los movimientos sociales de la comuna de Valparaíso se articularon a partir de las distintas expresiones y particularidades para construir una herramienta común. Este proyecto no lo hicimos con las formas tradicionales. De hecho, se hizo un proceso inédito en Chile, al menos no muy visto antes, de primarias ciudadanas. Las personas, los jóvenes, nosotros como parte de los jóvenes, pero con otras expresiones de luchas territoriales, convocamos a unas elecciones ciudadanas para elegir a nuestro candidato. No votamos en los colegios con los militares, votamos en las juntas de vecinos y en los clubes deportivos de la comuna. Entre ese espacio decidimos las diferencias democráticamente y construimos el programa de la ciudad, el programa. De hecho, para darles un ejemplo, yo como presidente de la Universidad Católica de Valparaíso, me invitaron a exponer en el programa de educación de la comuna. Nosotros estábamos, pero preparados, peritos, mucha elaboración para hablar de la política nacional, pero tuvimos que hablar de la política comunal y fue todo un desafío poder reducir nuestro proyecto a la expresión territorial concreta, inmediata, a la relación con la gente. Y ahí pudimos también entender como jóvenes una participación en la institucionalidad que nos llevó a ganar. Y acá no fueron solo los jóvenes. Yo creo que eso también es importante tenerlo muy presente. Acá fueron jóvenes, fueron personas mayores, fueron movimientos territoriales, pero sí jugamos un rol importante en la dinamización de ese proceso, mientras por otro lado seguíamos estableciendo la lucha institucional. Nos constituimos como partido, estuvimos desarrollando articulaciones y proyectos unitarios, surge el Frente Amplio. Para decirles una referencia sobre eso y la importancia de la disputa territorial, el Frente Amplio en la región donde saca la mayor cantidad de votos, es la región de Valparaíso, donde habíamos logrado construir un trabajo desde la base social, desde la articulación del proyecto, hacia después la disputa institucional y las mejores opciones electorales. Esto lo digo porque el Frente Amplio también hoy día tiene cuestionamientos, tiene tensiones. Yo sé que a ustedes también en algún momento les tocó pasar por tensiones propias de los proyectos, de los desarrollos, de los desafíos que se tienen. En el año 2018, toda esta movilización, esta articulación de organización social, acrecentada también por el feminismo, por cómo el feminismo empieza a apropiarse globalmente, pero con las propias demandas estructurales que existen en las expresiones cotidianas de la realidad, en el caso nuestro, en lo educacional, con una educación no sexista, pero también ampliamente en el sistema político del país. Es ahí donde se empieza a desarrollar en un segundo gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno que venía a establecer una reestructuración neoliberal,
una propuesta de procesamiento de las pensiones con más plata para las AFP y no con un término de las AFP, que son capitalización individual forzosa para los chilenos, es donde en definitiva lo que existe es un choque de proyectos, un choque de concepciones, de ideas sociales. No sé si de proyectos no, para no pasarme por encima de lo que debería estar ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo, pero sí una concepción distinta, que se vio acrecentada con casos de corrupción graves. Tenemos a diputados de la derecha pidiéndole a los empresarios raspados de ollas, que es plata, para financiar sus campañas, acusando errores involuntarios de financiamiento irregular de la política. Tenemos a diputados de la misma derecha y senadores que les redactaron las empresas pesqueras las indicaciones de ley en el Congreso, que además fueron deslegitimando casos de colusión con temas de primera necesidad para la ciudadanía chilena de las grandes empresas, que al final terminaron por acrecentar abuso y desigualdad. Y la combinación del abuso y desigualdad gatilló con una política de Piñera el año pasado, que lo que hizo fue plantear un aumento del precio del transporte, como lo decía anteriormente Tito también en la presentación, un aumento... Jorge, te voy a pedir un minutito. Mira, como tenemos varios invitados, la mesa se ha hecho un poquito más plural. ¿Cuántos minutos más calculas que necesitas para poder medir los tiempos? Con esto termino. No, adelante. Entonces, porque está interesantísima tu intervención, pero que solo quería medir los tiempos. Dale. En esta combinación de desigualdad que se había desarrollado, donde los jóvenes habían sido protagonistas, pero que agudizaron las contradicciones hacia el resto de la sociedad que vivían esas mismas contradicciones, y por otro lado los abusos propios del sistema que gatillan con el aumento del transporte, pero un transporte que en Santiago se puede llevar el 30% del presupuesto, Santiago, capital de Chile, se puede llevar el 30% del presupuesto de la familia. Lo que gatilla es un estallido social. Es una movilización activa, espontánea, no conducida. Acá el presidente Piñera, entrando y colocándole más leña al fuego, habló de un enemigo peligroso que hasta el día de hoy no es capaz de explicar. Declaró una guerra hacia un país que estaba reclamando por mayor justicia social, por terminar con la desigualdad, por lo que ni la Concertación ni estos partidos que trataron de humanizar un neoliberalismo que pedía a gritos exterminarlo, construir derechos sociales, garantizar una democracia radical y participativa, gatillan esta emergencia. Y el avance de esa movilización, su vía de escape, se materializó en la nueva Constitución, de la cual nosotros somos parte como Convergencia Social, en la cual tuvimos un protagonismo para que esta existiera, no exento de diferencias y de fricciones también al interior nuestro, para que esto se desarrollara, pero que nos tienen hoy día peleando para que en octubre podamos tener una nueva constitución y una convención constitucional donde podamos elegir a los representantes de este nuevo proceso. Me quedo por ahí. Muy bien, Jorge. Interesantísimo. Supongo que todos estamos tomando apuntes de las cosas que vas diciendo, porque hay algunas conclusiones muy importantes que se pueden sacar de provecho para todos, ¿no es cierto? Dijimos desde un principio, para los que se han conectado luego, que esta va a ser un coloquio dedicado a la juventud. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a Fabia Amorim, es una compañera de la organización Juntos en Brasil, que a su vez hace parte del PSOL, que es ya una organización conocida por nosotros. Ella también ha sido, o es, miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil. Así que con ustedes, Fabia, bienvenida, mucho gusto, queremos escucharte. Hola, gracias, Tito. Primero, yo quiero saludar a todos los compañeros de Perú, compañeros de Chile. También pedir perdón por mi español. Voy a intentar hablar un poco despacito en nuestro portuñol para que puedan comprender también lo que estoy hablando, pero no puedo dejar de decir mi felicidad de estar con ustedes. Es muy importante que podamos en este momento tan
diferente, que estamos viviendo en un mundo de muchas crisis, que podamos trocar, cambiar en las juventudes nuestras experiencias que estamos pasando. Y claro que Brasil tiene un papel que es clave porque somos el mayor país de América Latina y que tiene sin duda el peor presidente a frente de esta crisis de coronavirus. Entonces, es un enorme placer estar con ustedes y quiero también aprender mucho con la lucha de la juventud de Perú y toda la experiencia que ustedes pueden también cambiar con nosotros. Bueno, antes de empezar de hablar lo que pasa y la lucha de juventud acá, es importante decir que Bolsonaro no es solamente algo suelto acá en Brasil, pero que es parte de un proceso que es un proceso mundial que está en Trump y que está en varios presidentes que expresan la extrema derecha, pero que es parte de un proceso también de fracaso de un proyecto de conciliación de clases que significó los gobiernos de PT y que tuvo a una enorme indignación. Entonces tuvimos 2013 en Brasil muchos protestos de la población, que Brasil no es un país que tiene, así como muchos países de América Latina, una gran tradición de muchas revueltas populares, pero 2013 fue un año clave que tuvo muchas protestas de millones de personas en las calles y tuvimos la contradicción de que la izquierda, que nosotros sabemos que ya no se portaba, no era más un proyecto de izquierda porque gobernaba con los empresarios, que gobernaba con los grandes ruralistas y gobernaba con el capital, estaba en la presidencia. Entonces se tuvo un choque de intereses y que la izquierda estaba defendiendo el régimen y esto produjo una gran contradicción y que es esto que puede incluso explicar por qué Bolsonaro surgió, no solamente porque toda la población brasileña se cambió de extrema derecha, pero porque el sentimiento contra el régimen, contra la corrupción, contra la peora en la vida de las personas por cuenta de la crisis, en el sentimiento de cambio que para muchas personas, incluso del pueblo, claro que muchos con sectores medios que votaron en Bolsonaro, que llega al poder por el voto en 2018. Bueno, Bolsonaro es un gobierno de coalición de sectores diferentes que tiene los fundamentalistas religiosos, pero también de los militares. Brasil no tuvo una transición democrática, incluso hoy en pandemia de coronavirus, que estamos en epicentro con muchos casos y muchas muertes. No tenemos ministro de salud hasta 2 meses. Nuestro ministro de salud es un militar y Bolsonaro cambió incluso los cargos de Ministerio de Salud por militares. Entonces tenemos hoy un gobierno que es mucho militarizado y que Brasil, por ejemplo, no juzgó sus dictadores. Entonces no tuvimos una justicia de transición y esto es un problema muy grave en nuestro país. Pero también de sectores que son ligados a Steve Bannon, que es la extrema derecha conspiracionista que hace que Bolsonaro es un presidente que es negacionista, que
cree que coronavirus es una conspiración chinesa y que no es verdad. Entonces, trata hoy la gran política de Bolsonaro para tratar la pandemia es producción de cloroquina, que es algo que no es comprobado científicamente para que no tenga que encarar la crisis y hacer con que la población brasileña que está en los empleos que no hay garantía de sueldo en este proceso de cuarentena y que no está garantizando los sueldos y entonces tenemos muchas personas que están volviendo a la miseria, una crisis que ya inició, que no inició ahora, pero que ahora está se aprofundando mucho más. Bueno, yo me gustaría hablar de dos puntos que yo creo incluso que hay mucha conexión, no solamente entre nuestros países, pero también lo que pasa en el mundo. Primero, que tuvimos el año pasado movilizaciones estudiantiles que fueron las grandes movilizaciones contra el presidente Bolsonaro, que cortó de educación. Entonces, el movimiento de las universidades y escuelas federales fueron millones de personas, 2 millones de personas en el mes de mayo del año pasado. Pero en este año, con la pandemia de coronavirus, el Bolsonaro, que no solamente es una figura de extrema derecha, pero que organiza sectores con su ideología de extrema derecha, que van a las calles, que solicita incluso intervención militar y que tiene un programa muy peligroso de incluso cambiar el régimen democrático burgués. Estaban yendo a las calles en el momento en que nosotros de la izquierda, de los movimientos sociales, de movimiento estudiantil, estábamos luchando por la garantía del aislamiento social, luchando por renta al pueblo que está sin sueldo, que está sin la posibilidad de quedarse en casa para que el virus no se espalle. Entonces, ellos se aprovecharon de este momento para hacer muchas movilizaciones muy pequeñas, pero que estaban solamente ellos en las calles, porque nosotros defendemos la ciencia. Pero lo que ocurrió, que nosotros de PSOL, nosotros de MES, estábamos comprendiendo que había un momento que necesitábamos ir a las calles para enfrentar esos sectores de extrema derecha. Y lo que puede destrabar este proceso fue las movilizaciones que empezaron en Estados Unidos, porque nosotros en Brasil, que tenemos una historia muy calcada en la esclavización y que hay la idea de democracia racial, tenemos un país que es mucho racista y que incluso es uno de los países donde la juventud negra más es asesinada en el mundo. Incluso tenemos un dado de que a cada 23 minutos una persona negra es asesinada por la policía en Brasil. Incluso nosotros decimos que George Floyd, que un policial que ocurrió en Estados Unidos, se pasa todos los días en Brasil. Una policía muy violenta, muy racista, que hace mucha, incluso torturas, y que este proceso de movilizaciones en Estados Unidos empezó incluso a impulsionar movilizaciones en Brasil con la lucha antirracista y antifascista, con sectores populares de los fútbol, incluso de los fútbol, que iniciaron movilizaciones en las principales ciudades de Brasil y que logró retirar la extrema derecha de las calles. Entonces, en este mes, en junio, el mes pasado de junio, nosotros
logramos retirar la extrema derecha de las calles con movilizaciones contra el genocidio del pueblo negro y contra el fascismo de Bolsonaro. Esto fue una victoria muy grande y muy importante para nosotros, porque sabemos que Bolsonaro no significa un peligro, no solamente como presidente de Brasil, pero también con su proyecto de rompimiento democrático que está intentando, pero que ainda no logró ganar mayoría en la población brasileña. Y nosotros de mes en Brasil, en marzo de este año, entramos con una solicitación de impeachment para retirada de Bolsonaro, que logró 1 millón de firmas con sectores muy importantes de las artes, de la ciencia, para traer a la sociedad la idea de que no hay más condición de mantener un gobierno que es criminoso, que no trata seriamente con la salud de las personas y que a todo momento incluso habla de rompimiento democrático. Entonces, este fue un momento muy importante que nosotros logramos en este año y que hizo de los bolsonaristas, ¿sí? Los grupos de Bolsonaro retirarse de las calles. Pero el segundo punto que yo quería traer a ustedes es la lucha, una lucha muy importante que estamos acá en Brasil, porque así como en Estados Unidos, lo que la pandemia está haciendo en el pueblo negro es un genocidio, también es un genocidio lo que pasa con los indígenas, porque los indígenas en Brasil, sobre todo de Amazonia, están sufriendo un desmonte del gobierno Bolsonaro que actúa para acabar con el combate a extractivismo, con las quemadas, con la política criminosa de los guerrilleros que están desmatando de forma histórica nuestra Amazonia y que en el año pasado se sumó a las grandes movilizaciones en el greve de clima y que incluso la fumaza de Amazonia, el norte del país, llegó hasta São Paulo, que es el centro del país, de tantas quemadas que está ocurriendo en la Amazonia. Entonces, lo que está pasando es algo muy grave, porque los guerrilleros están utilizando el coronavirus para invadir los territorios indígenas y para que los indígenas están muriendo incluso de coronavirus. Entonces es más una etapa de etnocidio y de genocidio que está pasando acá en Brasil para fortalecer el extractivismo capitalista y que en este momento encuentra en gobierno de Jair Bolsonaro una política antiambiental, incluso con su ministro de Medio Ambiente, que está legitimando y impulsionando esta política de extractivismo muy grave y que está matando. Y incluso este mes estamos impulsionando con nuestros compañeros de Amazonia la Asamblea Amazónica, que es muy importante para denunciar al mundo para que Brasil sufra económicamente con la situación y con su política criminosa contra la Amazonia. Bueno, para avanzar y hablar de nuestra organización en cuanto a juventud, es muy importante decir que en nuestra situación de pandemia, Bolsonaro perdió mucho apoyo social. Entonces, los sectores de clases medias que apoyaron muy bravamente Bolsonaro están rompiendo con su proyecto y se abre una posibilidad de incluso derrubada de su gobierno, pero la juventud es el sector más importante porque 52% de la juventud es completamente contra Bolsonaro y es sin duda
la vanguardia de este proceso, porque el año pasado, como yo hablé, las movilizaciones de la educación contra los cortes que ocurrió en nuestras universidades, en nuestras escuelas, y que nosotros vencemos, nosotros revertimos estos cortes en nuestras universidades, conseguimos ganar el sector de juventud para una lucha anti-Bolsonaro contra el fascismo y de una juventud negra que está transformando nuestra lucha en una lucha más profunda de cuestionamiento a esta democracia racial, esa falsa democracia racial y cuestionamiento al capitalismo, porque en este momento las desigualdades están más para todos observar, están más claras, y ahora nosotros estamos impulsionando una lucha para que la juventud se organice en este momento de contestación, porque no hay salida sin la derrubada de Bolsonaro. Bolsonaro es un criminoso y que está ahora intentando negociar con los sectores más pobres de la política brasileña, que ellos siempre intentó negar porque era contra la política, porque era contra el régimen, y ahora están justamente con estos sectores. No es, es importante recordar incluso que nosotros de PSOL tuvimos nuestra compañera Marielle Franco, una lideranza negra, de mujer negra, de favela, de derechos humanos, que fue asesinada por la milicia y que incluso tiene relaciones con presidente Bolsonaro. Entonces, sus contradicciones están cada vez más claras en la sociedad, y la juventud es el sector que más está en lucha contra el presidente Bolsonaro. Nosotros estamos incluso viendo una nueva forma que yo creo que es muy importante para todos, porque hay una reorganización en el trabajo. Nosotros en Brasil sufrimos en los últimos años con una reforma laboral, una reforma trabalhista que cambió los derechos y atacó los derechos trabalhistas, y que hoy la juventud trabaja en la iFood en condiciones de trabajo muy malas, sin derechos, sin protección, sin derechos básicos, y que hoy hay un proceso incluso de huelga de estos sectores jóvenes, que incluso es un proceso mundial y ahora está llegando en Brasil con mucha fuerza, con los trabajadores de estos aplicativos que están lucrando mucho en este periodo de pandemia, en cuanto sus trabajadores están arriesgando sus vidas y ganando muy poco. Entonces, esto es algo que es muy importante atentarse y impulsionar, porque es el momento de cuestionar una idea que se puso a nuestra generación de las salidas individuales, de la meritocracia, y ahora se está cada vez más claro de que este sistema está apodrecido y que ese sistema está se utilizando de este periodo de pandemia para lucrar ainda más encima de nuestra muerte, encima de nuestras vidas, que están cada vez más precarizadas. Entonces, nosotros no tenemos duda que, claro, que la situación de coronavirus en Brasil es muy preocupante y estamos viviendo un genocidio, pero que hay un proceso de movilización que va a seguir y que sabemos que esto no va a parar ahora. Para nosotros fue muy importante retirar la extrema derecha de las calles. Fue una medida emergencial que tomamos, y que los protestas antirracistas y antifascistas fueron fundamentales. Pero ahora tenemos que prepararnos para este próximo momento, que va a ser de muchos ataques a la clase trabajadora, para que estas crisis que está aprofundándose van a querer que nosotros paguemos con reformas, privatizaciones, con ataques a nuestra educación, y que incluso ahora estamos en un momento de mucha evasión, porque así como compañero de Chile habló, nosotros tenemos un proceso acá en Brasil que posibilitó
que la juventud trabajadora, que los negros ingresasen a las universidades, y ahora Bolsonaro, que tiene un proyecto neoliberal para las universidades, de privatizaciones, pero también un proyecto ideológico que puso ahora un fundamentalista religioso en el Ministerio de Educación, quiere atacar a los jóvenes porque saben que los jóvenes son su barrera para implementar su proyecto político de extrema derecha. Entonces nosotros tenemos un papel que no es cualquiera, porque estamos en la línea de frente para no posibilitar que estas ideas, que son muy peligrosas, que pueden significar una mudanza estructural en nuestro país, no pueden implementarse. Así como en el año pasado trabamos Bolsonaro, ahora estamos preparando una nueva etapa de movilizaciones con la juventud negra, con los pueblos indígenas y con los trabajadores, para que en este momento podamos preparar para derrotar los ataques que Bolsonaro va a prepararse. Y para nosotros es muy importante conectarse con las experiencias internacionales, porque sabemos incluso que Bolsonaro es fruto de este proceso internacional. La derrota de Trump es muy importante para nosotros, porque precisamos, nuestra generación necesita que la extrema derecha sea derrotada, pero también que nosotros no regresemos a una idea de conciliación de clase y que podamos construir una alternativa política de organización de la izquierda en los barrios, en la juventud, en los sindicatos, pero que también dispute los rumbos del país con una alternativa política, un partido político que nosotros acá fusionamos el PSTOL. Pero no sé si tienen preguntas, pero para iniciar el debate es un poco lo que yo pensé en traer a vosotros, y agradezco mucho por la oportunidad de hablar con la juventud de Perú. Más una vez, perdón por mi español, pero es muy importante para nosotros de juntos, que somos anticapitalistas, internacionalistas, hasta nuestra fundación, hasta estar con ustedes en esta noche. Gracias. Muchas gracias, Fabia. Cedo la palabra a Maricielo. Bueno, ya. Aunque yo hace rato empecé, pero bueno, recién he puesto las diapos, ¿no? Bueno, como les contaba, ¿no? Sobre el documental de Hugo Blanco. En fin, bueno, como les decía, el documental en sí enseña bastante, muchísimo sobre nuestra historia. Pero yo me fijé quizás en algo más preocupante, ¿no? Y es el hecho de que apenas salió el documental, o sea, habrá sido el día siguiente, muchos sectores, ¿no? Se podría decir de nuestro campo político conservador, ¿no? De derechas, e incluso armaron coordinadoras republicanas, ¿no? Para manifestar que no, que el documental de Hugo Blanco era apología al terrorismo, ¿no? Ya saben, la típica, ¿no? Comunistas, rojos, no sé, un poco más como que le dicen soviéticos, ¿no? No sé qué más le podrían decir. Entonces, eso me pareció súper raro, ¿no? Y yo me hice una pregunta que quisiera trasladarla a todos ustedes, ¿no? Y es que, ¿por qué? O sea, no es una casualidad que moleste tanto la memoria, o sea, a los grupos de poder. No es casualidad, ¿no? Como dice en la diapositiva, ¿no? Y el hecho de no contar la historia, ¿no? O de no tratar de relatarnos estos movimientos que han logrado hitos históricos, ¿no? Como el hecho de que ahora puedan tener el derecho a trabajar sobre sus tierras, es algo extraño, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Pienso yo que nos quieren hacer creer muchas veces de que no hay nada, ¿no? De que no hay nada, de que no hay episodios que hayan recurrido a cambios en nuestra historia, ¿no? Y lo de Hugo es un gran ejemplo de ese cambio, ¿no? De ese cambio por un bien colectivo que en ese momento era la tierra, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo, ¿no? Y seguramente ustedes también, que a veces el poder necesita justificar sus acciones.
necesita justificar lo que hace, ¿no? En este caso, en ese momento quizás necesitaba justificar la aberrante, ¿no?, desigualdad que había, ¿no?, la explotación, la sobreexplotación, la concentración de tierras, ¿no? Entonces, para poder justificar, necesita, ¿no?, que la gente o las personas apoyemos de alguna forma u otra ese tipo de ideas, ¿no?, o que las veamos normales, ¿ya? Entonces, es ahí que yo digo, ¿no? O como Marx decía en su momento, que existe en nuestra sociedad una ideología predominante, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán, muchos de nosotros quizás que somos jóvenes, ¿no?, o que no abarcamos tanto en el tema político, porque por X motivos, nos preguntaremos qué es una ideología, ¿no? O para qué sirve. Bueno, Marx, incluso Gramsci, decía que una ideología se trataba más de una especie de falsa conciencia, ¿no? ¿Y por qué falsa conciencia? Porque esta falsa conciencia nos hace ver o nos hace creer, creo que sería el término más adecuado, que la sociedad solamente puede organizarse en una sola manera, ¿no? Y esa manera está determinada por la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que muchas veces cuando escuchamos ese tipo de frases, no, que la sociedad es así, que todos son corruptos, que nada va a cambiar, ¿no? No escucho ese tipo de frases, yo los veo a diario, ¿no? Incluso en la universidad. Entonces, creo, ¿no?, que hay una ideología que predomina en el neoliberalismo, y de hecho lo hay, ¿no? Entonces, definitivamente la expresión más clara, ¿no?, de la crisis de un modelo neoliberal, no solamente aquí en Perú, sino en toda Latinoamérica, por el mismo hecho de que los compañeros habían estado hablando, ¿no?, el compañero de Chile, la compañera de Brasil, Bolsonaro. Entonces, hay un fracaso, ¿no?, hay un fracaso de un modelo que definitivamente ha llegado a su auge cuando se mostraron los casos de corrupción aquí en nuestro país, múltiples casos de corrupción, ¿no? En los últimos 5 gobiernos incluso estaba Alan García, ¿no?, que se terminó suicidando, estaba Toledo, estaba incluso Ollantumala, ¿no? Entonces, la frase que dice ahí, ¿no?, recordemos que cuando existe una dictadura del capital no hay democracia. ¿Y por qué menciono esto, no? Porque casi siempre se remite al hecho de que o ha habido un discurso, ¿no?, predominante en Latinoamérica, sobre todo cuando se dieron las dictaduras, del hecho de que el Estado, ¿no?, el Estado no debía intervenir sobre lo público. O sea, ¿qué vendría a ser lo público, no? La educación, la salud, ¿no?, la seguridad alimentaria en los pueblos indígenas. Entonces, el Estado debería mantenerse al margen de eso, y lo único que debería hacer es un ente veedor, ¿no?, el Estado. Pero por otro lado, teníamos al mercado o la mano invisible, ¿no? No sé si existirá, yo no creo que no existe esa mano invisible, pero decían, ¿no?, que el mercado tenía que regularse por la mano invisible y que dejemos todo al mercado, ¿no? Bueno, después de años, ¿no?, y décadas, vemos el gran resultado, ¿no?, de dejar la salud, por ejemplo, a manos del mercado. No es como dejar la vida a manos del mercado. Entonces, a mí me parece que la derecha en nuestro país tiene una contradicción enorme, y es el hecho de que a pesar de haber levantado este tipo de discursos, ¿no?, que no hay la intervención del Estado, y es que hay una frase muy famosa que seguramente le hemos escuchado, que dice que en los momentos de crisis conocemos mejor a las personas, ¿no? O en los malos momentos conocemos mejor a las personas. Yo diría que en estos momentos de crisis hay que darle ojo al empresariado, porque vamos a ver qué tipo de empresariado nosotros tenemos, ¿no? Y creo que ya lo hemos visto, ¿no? Al menos aquí en Perú, tenemos un empresariado parasitario, ¿no? Que es un parásito, ¿no?, que vive de las otras personas, ¿no?, o de los seres humanos. En este caso, tenemos un empresariado que a la hora que ve que hay recesión, y en vez de democratizar las pérdidas, lo único que hace es recaer, ¿no?, las pérdidas sobre la gente, ¿no? Caso, por ejemplo, con el programa Reactiva Perú, no se quiso dar a las pequeñas empresas, pero sí se dio a grandes empresas como Cineplatin, ¿no? O sea, que son empresas transnacionales, incluso que ganan y tienen millones de ingresos. Entonces, los empresarios ahí sí recurrieron y cambiaron de discurso, ¿no? De la nada, se fueron al centro, así como Roque Benavides, ¿no?, etcétera, y dijeron, no, que el Estado tiene que apoyar al empresariado, que tiene que intervenir, que no sé qué cosa. Ya, pero en los medicamentos que no intervengan, ¿no? Porque nosotros, así como el grupo Rodríguez Pastor, ¿no?, nosotros dilucidamos qué precio es para la ivermectina, para este medicamento, para el otro, ¿no? Entonces, pienso yo que hay una contradicción ahí enorme, ¿no? Y que creo que es importante ver, y creo que uno de los discursos, ¿no?, de
discurso, ¿no? Que en realidad es más teoría que práctica, el hecho de que dejemos todo al mercado es preocupante. Y uno de esos aspectos es que dejemos, por ejemplo, la educación al mercado, ¿no? Y nosotros como jóvenes que hemos estado, por ejemplo, en una transición de la educación virtual, no, de la educación presencial a la educación virtual, o sea, ya habían, ¿no? las desigualdades, pero con la pandemia las hemos podido ver más. ¿Por qué? Porque vemos una gran cantidad de jóvenes, caso por ejemplo en la Universidad de Tacna, ¿no? Mi universidad, que no tienen internet, acceso a internet, y mucho menos una laptop para poder ingresar a internet. Y así sucede con los chicos de primero, de segundo, ¿no? Que son de secundaria. Entonces hay una gran preocupación por la educación, ¿no? En este caso. Incluso hay un economista, ¿no? Que se llama Francisco Durán, que nos dice que estamos en un momento, ahí está, ¿no? Que estamos en un momento de crisis, ¿no? Y al estar en un momento de crisis que es un momento excepcional, o sea, que una pandemia no ocurre todos los días, pero la gente al ver que está en un momento de crisis y que necesita buscar el respaldo comunitario, el respaldo del Estado, no lo encuentra. Y entonces empieza a cuestionar las concentraciones de, por ejemplo, los monopolios, los oligopolios, cómo es que las farmacéuticas se colindan entre ellas para poder determinar, o sea, un precio, ¿no? Y venderlo lo más alto posible a la gente, mientras la gente se está muriendo, o sea, se está muriendo, ¿no? Y entonces ahí está el problema de poner la vida en el mercado, ¿no? Y eso es de lo que se trata el neoliberalismo. Y yo menciono esto en realidad porque sé que muchos de los compañeros que están aquí, muchos de los jóvenes, ¿no? Y también de los jóvenes de espíritu, todavía no conocemos ciertas cosas, y creo que es momento de aprender, ¿no? Y a pesar de que el evento en sí es netamente, o sea, altamente político, pienso que también es un momento para dialogar, ¿no? Y ahora, ¿puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Ya, chévere. Bueno, ahora, ya les he comentado, ¿no? Sobre las problemáticas así a grandes rasgos que pueden existir, pero hay una pregunta, ¿no? Que surge, como dice ahí, que la pregunta acerca de qué hay que hacer está muy relacionada con dilucidar quién lo va a hacer. O sea, ya hacemos una buena caracterización, sabemos cuál es la problemática, pero ¿quién va a hacer el cambio? O sea, ¿quién va a actuar sobre la problemática? ¿Quién va a poner un alto, por ejemplo, a este tipo de, de lucro con la vida, por así decirlo? Y es ahí donde yo quería contarles un poquito sobre Walter Benjamin, que es un historiador, ¿no? Que él decía algo súper interesante y que creo que nos va a gustar mucho, que es que la revolución, en vez de ser un momento de aceleración de la historia, o sea, de avanzar en una línea recta y de conseguir más derechos, y mejorar como sociedad, la revolución, en vez de ser eso, en realidad es un momento en el cual se ponen los frenos de la historia. Y bueno, y ahora voy a comentar por qué. ¿Por qué se ponen los frenos de la historia? Porque si no ponemos los frenos de la historia y damos un alto y hacemos un cambio cualitativo, se vienen cosas muy negativas, ¿no? Se vienen cosas peores. Por ejemplo, en su momento él denunciaba el fascismo, denunciaba que se venían los nazis en su momento, ¿no? Denunciaba que ahora podemos denunciar que se viene la xenofobia, ¿no? Entonces, y es aquí que es importante que busquemos la memoria entre los otros, ¿no? Entre las grandes mayorías y también los sectores olvidados. No, o sea, los sectores olvidados nos ayudan a descubrir que hay episodios, o sea, específicos en la historia que nos demuestran que es posible cambiar las condiciones de vida existentes, o sea, que no es como nos dicen nosotros, que no es como nos dicen que no podemos hacer nada, porque eso es falso, ¿no? Entonces, aquí creo que viene el accionar de nosotros, ¿no? Como decía, los jóvenes y los espíritus jóvenes que hay aquí, ¿no? Y que vienen luchando desde hace años. Y es que estos jóvenes muchas veces han puesto frenos a la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando se movilizaron contra el cambio climático, ¿no? Porque sabía que si no se movilizaban, y hasta ahora seguimos movilizándonos, se venía la destrucción de la naturaleza por el hombre, y lo estamos viviendo con la contaminación, ¿no? Por ejemplo, también cuando el compañero nos comentaba que hicieron varias tomas, ¿no? 20 tomas, no sé en cuánto tiempo, y eso fue muchísimo en Chile, ¿no? Y también se dio el estallido social en Chile, ¿no? Y ellos decían, no es 30 pesos, ¿no? Los iniciaron incluso estudiantes de secundaria, y eso me pareció muy genial. Y eran 30 años de neoliberalismo, también movimientos como los que comentaba la compañera de Brasil,
los que suscitaron el asesinato de George Floyd en el imperio de América Latina, ¿no? Estados Unidos, para poner en cuestión toda esa noción que tenemos de que no, que el capitalismo, que está avanzando, que todo eso, pero claro, con el capitalismo también venía miseria, con el capitalismo también venía contradicciones, ¿no? Con el capitalismo también había muerte. Entonces, y también obviamente el racismo, ¿no? Que es estructural, altamente estructural, y que no se trata de un policía, ¿no? Viene de la misma educación, de varias estructuras de poder que existen ahí. Y bueno, y aquí en Perú hemos vivido las movilizaciones, por ejemplo, como la ley Pulpín en el 2015. Esa ley buscaba reducir derechos laborales a los jóvenes y convertirlos más o menos en mano de obra barata, ¿no? Para los empleadores. También los institutos, hubieron movilizaciones de mujeres para acabar, para un freno, ¿no? A los feminicidios, hubieron movilizaciones contra el intento de privatizar el agua, ¿no? Que es un derecho humano, ¿no? Pero lo quieren privatizar y hasta ahora lo siguen queriendo privatizar, como hemos visto aquí en la ciudad, ¿no? En Tacna. Entonces también hemos vivido las movilizaciones de Fujimori, contra Fujimori, porque lo querían liberar, ¿no? El genocida, ¿no? Y también dictador. Y también la última marcha que recuerdo haber participado, así fue también las de las mujeres, pero la última así, grande, fue contra esta estructura, ¿no? de corrupción que se había armado en el Poder Judicial, ¿no? Donde los magistrados negociaban con las violaciones a niñas. Entonces, creo que tenemos que empezar a recordar que la resistencia es tan antigua como la opresión misma, ¿no? Y en cualquier momento, como decía Foucault, ¿no? Michel Foucault, él decía que donde encontremos poder va a haber resistencia, ¿no? Y desde el primer esclavo que se levantó contra su rey, ¿no? Y desde ahí ha habido y ha existido la resistencia, ¿no? Y se trata de una resistencia en este momento de los movimientos sociales y el pueblo, ¿no? Que marca claramente una línea divisoria entre ellos y nosotros. Ellos, ¿no? Los que negocian con la educación y nosotros que queremos educación universal, gratuita y de calidad. Ellos, ¿no? Que quieren quitarnos el derecho al agua y nosotros queremos que sea un derecho humano. Ellos que quieren negociar con nuestra vida y también la salud, como lo hemos visto en plena pandemia, y nosotros que queremos protegerla, ¿no? Ellos también que ven en nosotros lucro y nosotros que vemos lo humano y también por ende la vida, ¿no? Entonces, ya para finalizar, para no extenderme mucho, quiero decir que estamos en tiempos difíciles, definitivamente, y que a pesar, yo creo, ¿no? Que nos han enseñado muchas veces que la única manera de salir de la crisis es como que cada quien vea por sí mismo, ¿no? Y baile con su pañuelo, por así decirlo. Pero en realidad para salir realmente de una crisis, ¿no? Y juntos necesitamos de redes de apoyo, necesitamos de formar organizaciones de mujeres, organizaciones de estudiantes, ¿no? Para defender nuestros derechos. Como les dije antes, la historia no es lineal. Así como ganamos derechos, también podemos perderlos. Y entonces hay que luchar por recuperar nuestros derechos, ¿no? Y por conseguir todos los que nos faltan, porque nos faltan, ¿no? Y por ejemplo, les comentaba lo de Hugo Blanco, porque Hugo Blanco es un antecedente muy valioso, ¿no? Que un hombre que incluso intercambió cartas con José María Arguedas, ¿no? Y recuerdo que José María Arguedas le decía a Hugo Blanco que antes de que él se suicidara, ¿no? Cuando estaban en la cárcel, le decía que esperaba que algún día el indígena sea libre, ¿no? Y sea muy libre, pero esperaba que ese cambio no costara tanta sangre, ¿no? Y al final del documental decía que, bueno, costó sangre, ¿no? Costó mucha sangre. Entonces, como les decía, ¿no? Organicemos las voluntades para formar movimientos políticos, ¿no? Que quieran cambiar el orden, el status quo, ¿no? Como le llaman. Y también sé que es un poco complicado insertarnos en un campo que no es fácil, ¿no? Una vida militante dentro de un movimiento político no es fácil porque yo he aprendido con mis compañeros de militancia que es un compromiso extenso, ¿no? Con ideales de un mundo mejor, incluso hasta utópicos, porque si no hubiera utopía no tendríamos con qué movernos, ¿no? Pero que requiere trabajo, ¿no? Pero obviamente alegría y también humor.
como decían por ahí, ¿no? No sé si era Bonaventura dos Santos, pero él decía que la risa era revolucionaria, ¿no? Y que había que hacer trabajo revolucionario, pero también con mucho humor. Y que los jóvenes somos importantes a la hora de hablar de cambios, como ya se los he mostrado, ¿no? Y que nadie les diga lo contrario. Entonces, llevo un aprendizaje de Antonio Gramsci, que es este marxista, ¿no? Que seguramente todos los conocemos, la gran mayoría, que él decía que tenemos que hacer filosofía de la praxis, ¿no? O filosofía de la práctica. Porque es imposible tratar un problema sin tomar partido, o sea, literal, tenemos que tomar partido, ¿no? Entonces, llevemos todito lo que sabemos a nuestro pueblo, ¿no? Y pongamos todo el conocimiento que tengamos ahora, ¿no? Para cambiar las condiciones de vida existentes. Bueno, eso era todo. Gracias. Gracias, Maricielo. Ya, 5 minutos para las respuestas. Yo les voy a avisar un minuto antes que termines, les voy a decir, ¿no? Que vayamos cerrando la idea, básicamente. Adelante, compañeros. Con flexibilidad, flexible. Sí, muchas gracias, compañeros, compañeras. Agradecer también la exposición de las compañeras, ambas muy lúcidas, muy aclaradoras también sobre lo que se está viviendo en ambos países. Permite también poder establecer una reflexión común, un diálogo común de cara a los desafíos que tenemos y que están bien dibujados también en las preguntas. Voy a tratar de abordar la mayoría. Si se me queda una, les pido las disculpas. También hay posibilidad de poder conversar, de mandar algún mensaje, de quedar en contacto con redes sociales, etcétera, como para poder ir dialogando quizás en mayor profundidad. Yo partiría de una prevención. Creo que es importante entender que si bien la juventud ha participado y ha sido fundamental en varios procesos, yo describía el de Chile, asumiendo también lo que decía la compañera Victoria Juárez, que tiene que ver con esto de rescatar la historia, de entender que no llegamos a un proceso de la noche a la mañana, sino que ocurre a partir de acumulación de oleados, de sucesos que se van desarrollando. Bueno, en Chile también esto se da, pero donde la juventud no es necesariamente sinónimo de renovación, sino que acá es también donde se requiere de ideas nuevas y sobre todo de un proyecto común, de un proyecto político común, que sea capaz de articular voluntades, que sea capaz de construir. Yo, dando un ejemplo muy claro, nosotros hay diputados jóvenes que son parte del Frente Amplio, que han venido desde las olas de las movilizaciones sociales, pero también hay diputados de la derecha en Chile, que son diputados jóvenes y que también hoy día representan viejas ideas, viejos ideales, una reproducción del neoliberalismo, de la estructura que ha gobernado en nuestro país, y que el ejemplo más concreto es hace 2 días ofreciendo cargos los viejos jóvenes, los mismos. En el gobierno de nuestro país, el gobierno de Piñera, incentivaron cambiar ciertas votaciones de diputados de su misma coalición de la derecha, para que votaran en contra de ciertas transformaciones de corte antineoliberal, o al menos que permitan abrir una disputa en ese sentido. Creo que ahí hay un primer punto. Cuando nos preguntan qué trae el nuevo mundo, creo que hay alguien que se le prendió ahí. Nos preguntan qué es lo que trae el nuevo mundo. Yo creo que esa es una pregunta desafiante que no solo nos convoca a los jóvenes, sino que nos convoca como proyecto a poder responder en el contexto actual, en una situación de pandemia, cómo nos hacemos cargo de contradicciones que aún siguen existiendo, de contradicciones que son graves, que nos van a obligar a hacernos cargo, como lo que tiene que ver con el medio ambiente, la preservación de el cuidado, hoy día cómo somos capaces de rescatar la esencia, la plurinacionalidad que existe, que hoy día nos reconocía con las lógicas del Estado-Nación, una serie de desafíos políticos que están instaurados ahí, pero que hoy día en el contexto de pandemia se pueden hacer más visibles. Y yo aquí creo que hay un aspecto importante que los movimientos sociales han dado y que no siempre se logran, que es por un lado la posibilidad de deslegitimar el orden neoliberal. Los movimientos sociales, la articulación, la juventud en sí, es muy efectiva en la deslegitimación del régimen, de la estructura política que está imperando, del orden social, pero no siempre es efectiva a la hora de construir fuerza social, es decir, a la hora de construir proyectos, de una capacidad de interpelar desde un punto de vista legítimo, de construir legitimidad. Y cuando eso se logra,
uno puede pasar de la estructura política que te da el orden, que establece esa forma, a construir alternativas. Esa es una expresión que nosotros hemos podido lograr, y hoy día en la pandemia se pueden desarrollar procesos que dinamicen tanto la deslegitimación como la legitimación de una alternativa política. Creo que el tema en el caso nuestro, acá en Chile se está dando una discusión importante, ustedes han tenido quizás algunas ventajas en comparación, pero con el tema de las AFP en Chile, hoy día estamos en una discusión que ha fracturado a los partidos de derecha por los retiros de los fondos de pensiones, por la introducción de solidaridad en un sistema de capitalización individual para poner principios de seguridad social. Es ahí donde se está construyendo una alternativa que viene desde los movimientos sociales y que puede instalar fracturas importantes, pero que no se dan solo en ese contexto. La salud, lo decía Maiciel, lo hablaron también los compañeros la compañera de Brasil, también es un punto importante de trabajar en esta coyuntura en donde una política socialista como nosotros nos la imaginamos. Y ahí creo que hay ciertas dimensiones, no voy a profundizar más porque el tiempo no lo permite, pero que se podrían desarrollar en ese sentido. Sobre los factores, yo creo que, y sobre las intervenciones de la política del Fondo Monetario Internacional, no conozco bien la expresión de Perú en lo que se describía particularmente, pero yo sí, y creo que es un desafío de las fuerzas de izquierda, transformadoras y de cambio, poder hacerse cargo del carácter global del neoliberalismo, del capitalismo, de cómo está hoy día interviniendo en los países, dadas sus condiciones materiales, la diversificación económica, el cambio de la matriz productiva, el término del extractivismo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la soberanía de los territorios. Creo que son factores determinantes en proyectos de nuevo tipo que permitan desarrollar economías de otro corte, economías comunitarias, economías autogestionadas también. Creo que hay bastantes elementos que pueden ser abordados en esa dimensión, donde la juventud, claro que tiene que jugar un rol, tiene la responsabilidad histórica de hacerse cargo de esas transformaciones, pero no es una responsabilidad única. Eso es lo que quiero que también quede claro, porque si bien se puede dinamizar los procesos, estos no se resuelven solamente con los jóvenes, y hoy día hay una experiencia acumulada que queda demostrada en este mismo coloquio, en la exposición de los compañeros y las compañeras de las décadas anteriores, décadas pasadas de luchas contra incluso regímenes autoritarios, que han permitido articular un proyecto común desde una experiencia, pero también desde la alegría y desde el espíritu transformador de la juventud. Me despido diciendo que hoy día es un deber, es una necesidad histórica militar, militar en una organización política, construir fuerza social, construir desde el territorio, desde lo local, desde los conflictos que se viven en el día a día, desde las contradicciones materiales que vivimos, construir lucha contrahegemónica, el poder levantar alternativas políticas, porque la represión que la hemos vivido en Chile de carne propia, con asesinatos a partir de la movilización social, también es real, es una posibilidad. Cuando el consenso social desaparece, es la coerción la que aplica en elementos que permiten aferrarse al modelo imperante. Es por eso que esta instancia de Súmate en Nuevo Perú es sumamente importante, que los compañeros y las compañeras, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, puedan asumir la necesidad de apropiarse de un proyecto, de sentir lo propio, no solo entrar a escuchar las experiencias anteriores, construir sus propias experiencias que les van a ir permitiendo avanzar y sobre todo mantener viva la utopía. Me quedo con ese mensaje importante: sin utopía no hay transformación, sin utopía no hay socialismo, y hoy día la utopía más viva que existe es la conquista del socialismo en nuestros países, en nuestra América Latina y en el mundo. Muchas gracias, compañero Jorge. Muchas gracias. Seguimos con la compañera Fabiana Amorín del PSOL. Igual, 5 minutos, y cuando falte un minuto le paso la voz. Jorge, Bueno. Preciso. Voy a hacer también precisa de 5 minutos. Bueno, gracias por la intervención, es muy bueno oírlos, y yo creo que mucho de lo que hablamos es comprender que en este momento podemos ver en la realidad los momentos de saltos políticos
porque diferente de muchos sectores que acreditan que el socialismo se va a construir por una progresión aritmética de suma de factores, nosotros apostamos y creemos que los saltos políticos son lo que pueden producir un cambio profundo, como fue en Chile, que a partir de el problema del transporte, que fue el mismo que pasó acá en Brasil en 2013, se puede contestar todo un régimen político y una desigualdad social, que es lo que está pasando ahora en este momento, que tenemos una verdadero impasse con el capitalismo, porque necesitan de la exploración de la naturaleza, necesitan de regímenes más antidemocráticos como de Bolsonaro para que sigan aplicando su proyecto económico. Entonces ellos mismos, así como Marx hablaba, producen sus covas y ellos mismos están produciendo su respuesta, que somos nosotros. Entonces es muy importante estarmos atentos a estos momentos de saltos, de factores que pueden construir, como está pasando en Estados Unidos, de una crisis que se suma a varias otras y donde se puede contestar una larga historia de exploración, como es el régimen de esclavización y de colonización que pasó en nuestro continente. Entonces, creo que esto es muy importante, así como algo que fue contestado, que es lo que juega los partidos políticos y la construcción de una alternativa. Yo creo que es muy importante que nosotros estemos atentos para construir y fortalecer los sujetos sociales, que muy bien habló nuestra compañera de Perú sobre preguntar quién va a producir la transformación y observar que quién que está en esta línea de frente es muy importante, porque nosotros tenemos acá en Brasil, por ejemplo, muchos cuestionamientos de la izquierda sobre muchos miedos de las contestaciones del pueblo, que están desagradados con la corrupción, con el programa, que es un programa que está siendo construido desde abajo, o sea, los sujetos sociales que están organizándose desde abajo, los WhatsApps, como son los entregadores de iFood, como son la juventud secundaria que está movilizándose en defensa del clima, como son las mujeres que están movilizándose contra la violencia. Nosotros precisamos construir nuestras organizaciones desde abajo para contestar de estas viejas estructuras que actúan para paralizar nuestra movilización. Entonces, creo que esto es muy importante, así como también construir los sujetos políticos, que son nuestro programa, que es nuestros partidos, que claro, jugó un papel muy importante de un programa que está en movimiento y que necesita ser construido desde abajo y desde las luchas que están siendo movilizadas en este proceso de la crisis, porque sabemos que si hay divisiones en la burguesía, y hay muchas divisiones también en la burguesía, como estamos observando acá en Brasil, en el programa económico de ataques y de ajuste al pueblo, la clase trabajadora, ellos están unidos, y esto es algo que necesitamos contestar y que necesitamos organizarnos, porque el futuro que va a ser después de esta pandemia necesita estar a servicio de ser una contestación anticapitalista
para que nosotros, que ahora el pueblo está viendo la necesidad de la salud pública, de los servicios públicos, Fabi, un minuto para cerrar. Bueno, podamos fortalecer un programa que esté a servicio de una alternativa política, que sean internacionalistas y anticapitalistas. Bueno, y por último, yo me quiero incluso concordar con algo que la compañera de Perú ha dicho, que es muy importante, que nosotros como jóvenes no podemos perder la alegría de la lucha, porque nosotros en Brasil nos quedamos muy impresionados con la fuerza de los compañeros de Chile, que después de perder muchos compañeros con la represión, estaban firmes en las calles, y creo que este coraje, esta alegría es algo que nosotros en cuanto a juventud tenemos para inspirar la clase trabajadora, todo el pueblo, para luchar y construir una alternativa política. Bueno, muchas gracias a este coloquio y nos vemos en las luchas. Gracias, Fabiana. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Maricielo, dale. Adelante, compañera. Sí. Listo. Bueno, ya para finalizar, y me pareció súper interesante lo que han estado, las conclusiones de los compañeros, y quizás yo quisiera enfocarme más en una pregunta que saltó, ¿no? Que es el hecho del Fondo Monetario Internacional y estas instituciones internacionales, ¿no? Que, como mencionaba la compañera de Brasil, necesita tener respuestas anticapitalistas, ¿no? Definitivamente nosotros creemos que la única forma de organizar, ¿no? Organizar la resistencia es a través de los movimientos políticos, dentro de los partidos políticos, ¿no? Y creemos que un partido político tiene que estar con los movimientos sociales, ¿no? No puede ser un partido que esté alejado de los movimientos sociales o que sea ajeno a las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los campesinos. Entonces, es por eso que creemos, ¿no? Firmemente que el movimiento, la construcción del partido, de nuestro partido, ¿no? Tiene que ser una respuesta anticapitalista, una respuesta antipatriarcal, antirracista, ¿no? Que pueda juntar las colectividades a nivel internacional, porque sabemos que la opresión es en todo el mundo, ¿no? Claro, en distintas formas. Entonces, creemos que tenemos que dar una respuesta internacionalista. Y también decirles que en momentos como estos, ¿no? De crisis, ¿no? Donde se pueden, como decía Gramsci, ¿no? Momentos de crisis, donde lo viejo no termina de morir y lo no termina de nacer. Por ahí alguien más agregó la frase, ¿no? Surgen los monstruos, ¿no? Y estos monstruos muchas veces son formulados por el miedo a perder los privilegios, ¿no? Y ahí son ideas autoritarias, y es por eso que yo con mucha preocupación de un movimiento político que dé batalla, ¿no? Dentro del campo político, y que sí, cuando lleguemos o con nosotros sabemos, ¿no? Lo tenemos muy claro, ¿no? Llegando al gobierno. El poder se obtiene el poder se encuentra quizás en estatales, ¿no? Que, como el Fondo Monetario Internacional, como otras instituciones que condicionan a los gobiernos, ¿no? Y por eso creemos firmemente que la lucha es global, ¿no? Y que a mí algo que me llamó mucho la atención dentro del movimiento político Súmate es la mirada internacionalista, y creo que los jóvenes también tenemos que tener esa mirada, ¿no? Y ya para terminar, decirles que definitivamente los derechos que tenemos hoy son las luchas de ayer, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Maricielo. Muchas gracias. Ahora sí, dale, compañero Tito. Bueno, esta ha sido una larga jornada. Se ha rebasado los tiempos que teníamos previstos, pero bueno, ha quedado mucho sobre la mesa para meditar, ¿no? Yo quería partir de una experiencia, así como he escuchado algunas de los
compañeros que nos han acompañado ahora, porque fue muy ilustrativa siendo yo joven. Habíamos optado por una opción política desde la universidad, pero en ese momento en que yo ingresé a la organización de la cual ahora soy dirigente, se daban grandes huelgas en el país, obreras, fabriles, y decidimos ir a hacer un aprendizaje en las fábricas y a buscar esa conexión entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, que eran los dos sectores más dinámicos en ese momento. Les estoy hablando de los años 70, ¿no? Y llegamos a una huelga que había empezado hace muy poco, tendría una semana, que era la huelga de los obreros de la fábrica de Ternit, que producen materiales de construcción como calaminas y otras. Tendrían alrededor de 300 o 500 obreros, y cuando llegamos para expresarles el saludo de los estudiantes universitarios, nos recibieron con los brazos abiertos, nos hicieron hablar en una asamblea, pero inmediatamente después de la asamblea, nosotros nos dimos cuenta de que la huelga estaba encerrada en sí misma, porque los trabajadores se dedicaban, unos a hacer la olla común, y la gran mayoría a jugar cartas, naipes, etc., formando pequeños grupos alrededor de las instalaciones fabriles. Con lo cual sacamos la conclusión que era una huelga que podía quedarse aislada, ahogada, desgastándose en el tiempo y por tanto perdiéndose. Así que decidimos en la siguiente asamblea, a la que también fuimos invitados a hacer uso de la palabra, proponerle lo siguiente: que formemos comisiones de 10 compañeros cada una y que se vayan a recorrer las universidades, las fábricas de la zona para lograr la mayor solidaridad posible. Y algunas de esas comisiones que suban a los ómnibus a explicarles su lucha y que sí consigan dinero para comprar alimentos para la olla común. Es decir, que en vez de que la huelga siga cerrada en sí misma, que la gente se organice en comités y vaya a buscar la solidaridad. La huelga duró un mes, pero fue tal la solidaridad que logramos en las universidades y en las fábricas que se ganó el 100% de lo que pedían en su pliego de reclamos. Fue una huelga que terminó en una victoria total. Se le pagó a los trabajadores el tiempo que habían perdido de huelga. No hubo ningún despido y consiguieron el 100% del aumento que estaban pidiendo. Nosotros, el día del triunfo, cuando se firmó el pliego de reclamo, fuimos levantados en hombros por los trabajadores del sindicato. Imagínense ustedes el orgullo para unos jóvenes de 18, 20 años que tendríamos, el poder haber tenido una intervención que haya sido decisiva en el resultado de esa lucha obrera. ¿Qué tal aprendizaje? Pero fíjense, ¿de dónde aprendimos esta línea de expandir el conflicto y que no se quede encerrado? Del Mayo francés. El Mayo francés fue eso. Empezó en una universidad y se formaron comités que fueron a otras universidades y se sumó todo el movimiento estudiantil. Y después fueron a las fábricas y se sumó la fábrica y se unieron todas las luchas. Gran aprendizaje y un hecho histórico. Eso es lo que queremos que nosotros aprendamos a valorar, esos hechos históricos, porque nos dejan enseñanzas de vida para la lucha que viene. Los aprendizajes los aprendemos en la lucha cotidiana, por supuesto, después los elevamos a teoría, pero primero viene la acción, después viene la teoría. Hay muchos que creen que primero viene la teoría y se equivocan, de punta a punta. En mi generación, muchos jóvenes radicales veían el movimiento obrero desde la universidad, nunca se dieron el trabajo de ir. Y cuando se desarrollaron posteriormente como políticos, terminaron alimentando una vieja izquierda conciliadora y no una izquierda independiente, de clase, consecuente. Entonces es muy importante cuáles son las palancas de conocimiento que tenemos. Lo primero es la acción comprometida con la lucha. Y ahí viene la teoría y por supuesto la teoría regresa a alimentar mejor la lucha en la que estamos empeñados. Ahora,
el otro tema importante es que, de esta experiencia, es que en esa lucha tan triunfante no llegamos a captar ni un solo obrero. Todos eran nuestros hinchas, todos eran nuestros amigos, pero no logramos captar, no logramos elevar esa lucha inmensa al plano político. Un problema. Parte de eso nos pasó en la gran movilización agraria de Hugo. Y él lo dice después en sus memorias. Movilizamos al campesinado, lo llegamos a llevar desde los niveles más inmediatos de lucha al nivel más alto que es la lucha armada. Pero no logramos ganar un gran contingente para el partido. Claro que vino la represión, pero tampoco es que se logró ese cambio de lo concreto a lo político, a cuestionar el régimen, el sistema. Eso es lo nuevo que tenemos hoy en día. Todas las luchas, desde donde partan, van a ir directamente, ya no solo contra el modelo. En Chile fueron contra el modelo en octubre. Hoy ellos van contra el sistema. Por eso se están planteando una nueva constitución, porque la nueva constitución permite discutir todo el ordenamiento del Estado, de la sociedad y por tanto del sistema. No es que la nueva constitución en sí misma sea un objetivo socialista. Es una medida transicional que nos permite cuestionar el orden. Es destitutiva en ese sentido, destituyente en ese sentido, como dice Eduardo, es destituyente, pero a la vez es constituyente. Destruyo el viejo orden, pero tengo que edificar un nuevo orden, que todavía no está claro en la cabeza de la gente, ni siquiera en la nuestra. Sabemos sí qué cosas no tienen que continuar. No tiene que ser lo privado lo que predomine sobre lo social, que el Estado tiene que tener un rol más activo en toda la vida nacional, en particular en la educación, salud, la vivienda, la salud, ¿cierto? Que nuestras materias primas tienen que servir para el desarrollo de la economía y de la sociedad, y no para que se las sigan robando hacia afuera. Entonces es un aprendizaje que se tiene que formular en un programa de transición, ¿no es verdad?, para que podamos unir todas las luchas en contra del modelo, pero también en contra del sistema. Que lo que ha crujido bajo nuestros pies hoy en día no es solo un modelo, es un sistema económico, social, político que nos imponen las grandes transnacionales, los países imperialistas sobre los países pobres. Entonces hay que unir todas las contradicciones en un gran programa, un programa de transición, que parte de lo inmediato, pero que nos una a la lucha que nos permita cuestionar el sistema. Y en esa lucha, lo democrático tiene un componente muy grande. No es una lucha directamente por el socialismo. En el camino tenemos que construir estructuras que nos permitan acumular un poder popular capaz de derrotar a las clases enemigas. Y de algo tenemos que estar muy seguros y sacar como conclusión de este coloquio. Tiene que primar la independencia de clase respecto a las fuerzas burguesas. Porque ahí, donde una izquierda ha decidido cogobernar con la derecha, ha sido el fin de esos proyectos de cambio. Y aquí lo estamos viviendo muy fresquitos en España. En España nosotros vimos con toda ilusión la formación de Podemos, como una expresión política nueva después de las grandes jornadas que hubieron en España después de la crisis. Pero resulta que Podemos ha decidido compartir el gobierno con el PSOE, que es un partido burgués imperialista en España, que se ha turnado el poder junto con el PP a lo largo de varias décadas y que no representa ninguna opción de cambio. Y es el fin del Podemos. Podemos se ha roto, ha surgido un sector anticapitalista que no acepta que la izquierda conviva con la derecha en un gobierno porque es el fin de un proyecto de cambio, de un proyecto revolucionario. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Nosotros no queremos maquillar el capitalismo. Nosotros no queremos reformar el Estado capitalista. Nosotros no queremos cogobernar con la burguesía que nos roba las clínicas, que nos roba el oxígeno, que nos roba la vida. Nosotros queremos que el pueblo, los estudiantes, los campesinos, los afroamericanos, los amazónicos, el pueblo explotado sea gobierno.
Y esta crisis nos pone en la antesala de ser gobierno. Todos los años que hemos acumulado, lo de Carlín, lo de Alita, lo mío, lo de Hugo, hoy en día encuentran la gran oportunidad de abrir una nueva historia, porque de este desastre al que nos ha conducido el capitalismo, no se sale más que con un nuevo mundo. El viejo mundo solo nos condena a más desastres como este, y pone en peligro la vida misma. Entonces hay una actitud de sobrevivencia de la gran mayoría de la población que tiene que unir sus distintas luchas para lograr avanzar hacia el poder en cada uno de nuestros países y a escala mundial. En fin, creo que son algunas de las reflexiones que me permito hacer a partir del diálogo que aquí hemos tenido, de lo que hemos escuchado, de estas valiosísimas experiencias, como bien dice Miguel Orón de Arequipa, que refleja otro proceso también de juventud. Esta lucha es internacional. Y así como decimos que los capitalistas crean sus propios sepultureros cuando nos referimos a la clase trabajadora que los enfrenta, también pasa eso en la ciencia y en la técnica. Ellos han descubierto esta maravillosa forma de comunicación y también son un medio para unir las luchas, para unir nuestros ideales, para unir nuestros sueños, para unir nuestras utopías. Quiero que le saquemos el máximo de provecho a estas 2 horas y media o 3 horas que hemos estado acá, a veces un poquito impacientes por el paso del tiempo, pero estoy seguro que son horas que dejan en nosotros enseñanzas muy valiosas, porque, como dije, y como lo han expresado ustedes en sus distintas experiencias, y esta es una experiencia más, aunque sea de carácter intelectual, pero es un concentrado de grandes luchas y de grandes experiencias que espero nos puedan iluminar un poco más el camino que tenemos por delante. Y finalmente lo que dijo Jorge, hay que ir a la actividad política, a la militancia política en un partido. Bueno, todos creo que hemos tomado eso como común denominador, ¿no es cierto? No basta la lucha sindical, no basta la lucha democrática, no basta la lucha contra el racismo, hay que unirlas todas esas en un tronco político que es el partido. Nosotros ahora estamos tratando de construir ese partido desde Nuevo Perú, somos una corriente a su interior, nos identificamos como la corriente más anticapitalista, más internacionalista y más en favor de la democracia desde las bases en el partido y en el Estado. Listo, compañeros, ha sido una noche intensa, estamos a punto ya de llegar a las 10 de la noche, 3 horas, nos disculpan el exceso del tiempo. Nos encontramos el próximo viernes, que tenemos una inolvidable, no se la pierdan, porque va a ser el aniversario de la marcha de los 4 suyos que tumbó a la dictadura de Fujimori. Y va a estar con nosotros aquí Álvaro Gil, que fue protagonista perdiendo una vista, como ustedes saben, en esa jornada. Va a estar Roberto Robaina, va a estar Vilma Ripoll, que fueron compañeros que nos acompañaron de Brasil y de Argentina en esa marcha, junto con muchas otras fuerzas políticas que logramos derrotar a la dictadura. Así que va a ser un coloquio muy lindo que nos va a ilustrar sobre esa parte de nuestra historia. Dicho esto, compañeros, muy buenas noches, mucho gusto. Enrique, cualquier cosa que tengas que agregar, adelante.